Bueno, les voy a explicar con una ecuación estequiométrica cómo es esto del reactivo limitante. El problema dice que en la síntesis de amoníaco se hacen reaccionar 10 gramos de nitrógeno con 1 gramo de hidrógeno. Cuando me piden quién es el reactivo limitante, me tienen que dar sí o sí los gramos de ambos reactivos, porque si no me dan los de ambos reactivos no puedo calcularlo. En este caso, 10 gramos de nitrógeno, entonces dijimos que los datos que me da el problema los coloco acá abajo, y 1 gramo de hidrógeno, por lo tanto 1 gramo de hidrógeno. Entonces, para hacer cualquier cálculo, primero la ecuación estequiométrica debe estar balanceada. Esta ecuación no está balanceada. El nitrógeno es diatómico, por lo tanto hay 2, el hidrógeno es diatómico, hay 2, y el nitrógeno, acá el amoníaco, perdón, no está balanceado. Si acá tengo 2 nitrógenos, acá también debe haber 2 nitrógenos. Ahora bien, los hidrógenos, ¿cómo los balanceo? Fíjense, tengo 2 por 3, 6 hidrógenos, y acá hay 2. Para que hayan 6 hidrógenos, yo tendría que multiplicar por 3. De esta manera tendría 2 nitrógenos, 6 hidrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos. Estas son las proporciones en las que se da esta ecuación estequiométrica para que se obtenga la cantidad ideal. Digamos, si yo contara con 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, obtendría exactamente 2 moles de amoníaco. Y la reacción, acá no habría reactivo limitante, acá se daría, si tuviera exactamente estas proporciones, se haría en forma perfecta. Pero ¿qué pasa? En el laboratorio yo nunca cuento con las proporciones justas y exactas. Yo puedo tener una poquita cantidad de hidrógeno o muy poquita cantidad de nitrógeno, entonces tengo que ver cuánto de amoníaco voy a obtener con ese poquito y quién es el que me está limitando la reacción. Eso es un dato importante para saber si tengo que tener más de uno o menos, o puedo contar con menos antes de hacer la obtención de amoníaco en este caso. Entonces, sigamos siempre, porque veo que no lo están siguiendo, sigamos siempre el mismo orden. Los datos que me da el problema los coloco abajo de la ecuación. Y ahora veamos en gramos, porque si me está dando gramos, yo voy a calcular en gramos arriba, y lo voy a colocar arriba. El nitrógeno pesa 14, si es diatómico y hay un solo mol, 14 y 14 son 28 gramos de nitrógeno. El hidrógeno pesa 1 gramo y hay 6, entonces tengo 6 gramos de hidrógeno. Y bueno, el amoníaco, eso sería, lo calcularía, por ejemplo, para saber, pero bueno, a ver, vamos a calcular porque les voy a dar otra pregunta para resolver. ¿Cuánto pesa el amoníaco? Un nitrógeno pesa 14, más 3 hidrógenos tendríamos 17. 17 por 2, ¿cuánto es? A ver, yo 2 por 7, 14, me llevo una por una 2 y una 3, 34. Perdón, pero yo sacando cuentas soy un poco lenta. En total, 1 mol de amoníaco es 17, 2 moles, 34 gramos. Me olvido por un momento del producto obtenido. Vamos a ver quién es el reactivo limitante. Cuando me hablan de reactivos limitantes, solo voy a trabajar con los reactivos. O sea que solo trabajo con el nitrógeno y el hidrógeno en este caso. Me olvido del producto. Entonces, normalmente, y me dan los datos de los dos. Entonces yo voy a hacer la siguiente relación. Si con 28 gramos de nitrógeno, ¿cierto? Si 28 gramos de nitrógeno, me lo dice la ecuación, reaccionan con 6 gramos de hidrógeno, como les digo, seguimos con los reactivos, vamos a tomar el nitrógeno, 10 gramos de nitrógeno, ¿con cuánto de hidrógeno tendría que reaccionar? Entonces acá, a ver, tengo un problemita no tengo la calculadora, qué interesante, para sacarlo. A ver, no la tengo. Entonces, a ver, déjenme buscar la calculadora.
la cuenta sería entonces 10 por 6 dividido 28. ¿Cuánto es eso? 10 por 6 dividido 28. Eso me da 2,14. 2,14 gramos de hidrógeno. Entonces, si 28 gramos de nitrógeno reaccionan según la ecuación estequiométrica exactamente con 6 gramos, que es las proporciones exactas, cada 10 gramos, que es lo que yo tengo, ¿con cuánto hidrógeno debería reaccionar? Y me dice que debería reaccionar con 2,14. ¿Pero cuánto tengo yo? ¿Yo tengo 2,14? No, yo no tengo 2,14. Yo comparo el dato con lo que tengo. ¿Y cuánto me dice que tengo? Me dice que tengo 1 gramo, o sea que tengo mucho menos de lo que necesitaría si tuviera 10 gramos de nitrógeno. Entonces, este reactivo es el reactivo limitante, porque tengo menos cantidad de la que yo necesito para la reacción química. El hidrógeno, entonces, es el limitante. Fíjense, hagamos la regla de 3 al revés. En vez de decir nitrógeno, hidrógeno, ahora hagamos hidrógeno, nitrógeno. Por ejemplo, dice que si 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 de nitrógeno, ¿cierto? Es lo que dice acá. 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 de nitrógeno. 1 gramo de hidrógeno, ¿con cuánto de nitrógeno necesita reaccionar? 1 gramo de hidrógeno, ¿con cuánto de nitrógeno necesita reaccionar? Entonces, ¿con cuánto? Con 4 gramos, ¿cierto? 28 dividido 6, me voy a sacar la duda. Ah, no, ¿por qué me dice? A 4,66. 4,66 gramos de nitrógeno. O sea que cada 1 gramo de hidrógeno yo necesitaría 4,6 de nitrógeno. 4,6. Comparo entonces este 4,6 lo comparo. Ahora me alejo para que lo vean. Fíjense, si tengo 1 gramo de hidrógeno necesitaría 4,66 de nitrógeno. Y lo comparo, ¿cuánto tengo? Tengo 10, tengo mucho más de 4,66. Entonces el nitrógeno es el que está en exceso. Este está en exceso y el hidrógeno es el limitante porque tengo menos cantidad de la que debería tener. Entonces siempre que trabajemos reactivo limitante me van a dar los datos de ambos reactivos y yo tengo que hacer regla de 3 entre ambos y siempre lo que obtengo lo tengo que comparar con lo que tengo que me dice el problema. Y ahí voy a saber si tengo menos de lo que necesito, lo que me da el problema, el resultado es lo que yo necesito. Ahí comparo y veo lo que tengo. Si lo que tengo es menos que lo que necesito, es el limitante. Si lo que necesito lo comparo con lo que tengo y tengo más, es un reactivo en exceso. Así es como tienen que trabajar para poder hacer los cálculos correspondientes. Y si en este problema me preguntaron cuántos gramos de amoníaco se obtienen, ¿con quién voy a trabajar yo? Con el limitante. Ya no puedo usar el nitrógeno para trabajar, me olvido del nitrógeno. Voy a hacer la relación estequiométrica entre el hidrógeno y el amoníaco para saber cuánto amoníaco se obtiene, porque el nitrógeno está en exceso, no sería fiel trabajar con el nitrógeno, me daría un exceso de amoníaco. Tengo que trabajar con el que se va a terminar antes y me va a limitar la reacción. Entonces ahí la regla de 3 sería, si me preguntaran en este caso cuánto amoníaco se obtiene, yo diría, si 6 gramos de hidrógeno me dan 34 de amoníaco, 1 gramo de hidrógeno me daría X. Así es como se obtiene cuánto producto se hubiera obtenido en este caso trabajando con el reactivo limitante y no con el que está en exceso. Porque el que está en exceso no me daría un número que es válido. O sea, no sería correcto. Entonces, esta es la explicación de cómo vamos a trabajar para poder calcular reactivo limitante y reactivo en exceso.